Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo el vídeo de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. La edición que yo manejé es esta, de la editorial Alianza, con traducción de Juan López Morillas, pero sabéis que tenéis a la venta muchas otras traducciones en muchas otras editoriales, así que elegid la que más os guste. Yo la verdad en esto no os puedo aconsejar porque no hablo ruso, no tengo manera de comparar el texto original con la traducción, entonces no sabría decir cuál es mejor traducción. A mí esta me gustó mucho, pero repito que en el mercado hay otras muchas que podéis comprar. Lo primero que quería comentar antes de comenzar el vídeo es que si sois sensibles a los destripamientos de las novelas, no veáis este vídeo. Os voy a hacer una pequeñísima reseña antes de la intro, pero en el momento en el que ponga la intro del canal, todo lo que diga a continuación, así que lo veis bajo vuestra cuenta y riesgo, puede contener algún que otro destripamiento. Reconozco que tampoco es que sea yo muy original destripando, porque ya el destripamiento viene en el propio título del libro. Así que, ¿qué os puedo decir a todos aquellos que no queréis ver lo que hay a continuación hasta que no leáis la novela? Pues que os la recomiendo mucho por varios motivos, porque es la historia de un crimen, de las motivaciones de ese crimen y de lo que después de cometerlo le ocurre al asesino. Es un retrato psicológico bastante profundo, también tiene ciertos tintes, como dice la crítica, de novela policíaca, pero trasciende a la novela policíaca, lo dicho, es una novela fundamentalmente psicológica, donde se nos muestra la perspectiva de un asesino desde distintos puntos de vista y hace que tengamos un retrato más completo de él. Es una obra que trata acerca de la naturaleza del bien y del mal y de la redención por amor y por sufrimiento. Es una obra que está dentro de la cumbre de lo que es la literatura universal de todos los tiempos, desde que hace miles de años a alguien se le ocurrió con una cuña comenzar a escribir en tablillas de arcilla. O sea, estamos hablando desde hace mucho tiempo, desde el origen de la escritura, desde el origen de lo que consideramos literatura escrita. Esta es una de las obras cumbres, por eso os la recomiendo muchísimo. Pero a partir de ahora va la intro, y todo lo que diga a continuación puede contener, lo dicho, algún destripe de la novela, y lo veis bajo cuenta y riesgo vuestra, así que vamos allá. Normalmente, cuando trato de hablar de una novela, lo primero que hago es una contextualización de esa novela: época, movimiento literario, biografía breve del autor, y luego ya me meto a hablar de la novela. ¿Qué ocurre? Que aquí no voy a hacer lo mismo, porque hace unos meses subí un vídeo sobre la vida y la obra de Dostoyevsky, que os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, por si os interesa conocer un contexto más amplio de la obra. Así que yo ya no me voy a repetir con estos temas y voy a entrar directamente en lo que es la obra. El génesis de la obra. ¿Cuál es el génesis de Crimen y Castigo? Pues el génesis de Crimen y Castigo habría que buscarlo en la época en la que Dostoyevsky estuvo cumpliendo una pena de prisión en Siberia. Cuando estaba allí entró en contacto con delincuentes de todo pelaje, desde gente que simplemente estaba cumpliendo una condena por unas cuestiones ideológicas, hasta gente que había cometido asesinatos muy truculentos. Cuando conoció a estos segundos, este tipo de delincuentes, a él le llamó muchísimo la atención que personas que eran capaces de encarnar el mal, de hacer cosas tan terribles, al mismo tiempo también fueran capaces de acciones generosas y de acciones bondadosas. Esto de alguna manera lo influyó, lo impactó, le marcó, y cuando salió de allí comenzó con esa idea de escribir una historia sobre un asesino y sus motivaciones, y además de sus motivaciones, las posibles reflexiones que vendrían después de haber cometido el crimen. Así que en 1865 comienza con esto, comienza a escribir la historia que será Crimen y Castigo. Pero ¿cómo la escribe? La escribe con un narrador en primera persona, a modo de testimonio del propio asesino acerca de lo que ha hecho. Cuando llevaba ya una buena parte de la novela escrita, se dio cuenta de que estaba equivocado, que esta no podía ser una perspectiva única, una historia contada desde una perspectiva única, así que eliminó todo lo que había escrito y comenzó a escribir la novela de nuevo. Y será la novela que nosotros tenemos, bueno, con algunas modificaciones, entre las manos en este momento. Sería esta novela. En 1866 aproximadamente, la novela, con la forma actual que ya conocemos hoy, aparece publicada por entregas en El Mensajero ruso, que es un diario, una revista de Moscú,
y finalmente, un año más tarde, 1867, aparece en formato libro, pero no sin antes haber sufrido una revisión muy profunda por parte de Dostoyevsky, de manera que esta es una de las novelas más trabajadas de Dostoyevsky. Sabéis que Dostoyevsky no trabajó profundamente todas sus novelas, debido a los problemas económicos que tenía, derivados del juego y otras situaciones, la ludopatía me refiero cuando hablo de juego, evidentemente, y otras situaciones. El problema de Dostoyevsky, este problema económico, lo llevó a escribir con muchísima premura obras que a veces entregaba y publicaba sin haber pasado casi ningún tipo de revisión. Este no es el caso de Crimen y Castigo, que sí es una novela muy trabajada y se nota. Crimen y Castigo está dividida en 6 partes y 2 prólogos. Cada una de estas partes, si yo me atrevería a decir casi que la mayor parte de los capítulos, terminan bien presentándonos un personaje nuevo o bien poniéndonos ante una acción sorpresiva que no nos esperamos. Esto se debe a que Dostoyevsky utiliza la técnica folletinesca. No olvidemos que, como os dije hace un momento, en primera instancia la novela aparece por entregas y lo que buscaba Dostoyevsky era que los lectores, cuando acabaran de leer el capítulo que estaba en ese momento en el diario o en la revista, estuvieran esperando al siguiente número para ver qué ocurría, quién era ese personaje nuevo o qué es lo que iba a ocurrir en ese momento de máxima tensión en el que había dejado el anterior capítulo. Luego, lo que hace Dostoyevsky es convertir la lectura en algo absolutamente absorbente, porque a pesar de que es una novela que necesita sus tiempos de reflexión, al mismo tiempo para el lector le cuesta mucho, es muy difícil para el lector pararse después de un capítulo o cuando acaba una parte, porque realmente se nos instala una duda que queremos resolver cuanto antes y continuamos leyendo la novela. ¿Pero qué es lo que nos cuenta Crimen y Castigo? Pues Crimen y Castigo nos está contando la historia de un crimen. Ese es el hilo conductor principal. La historia de un crimen cometido por Raskolnikov, las motivaciones que tiene para ese crimen, que él dice tener para ese crimen, y después la angustia posterior que despierta el acto que ha cometido. Se dice, o una parte de la crítica dice, que tiene estructura de novela policíaca, y es cierto, pero trasciende la novela policíaca porque en realidad es una novela psicológica. Lo que hace esta novela es bucear, hacer que nosotros también buceemos dentro de la psique del propio Raskolnikov, pero no es el único hilo narrativo que tiene la obra, porque esto es muy propio de Dostoyevsky, que haya un hilo narrativo principal y varios secundarios. Hay otros hilos narrativos, como por ejemplo el que está, digamos, en el que están inmersas la madre de Raskolnikov y su hermana Dunia. Aquí meteríamos también la historia de Svidrigailov, madre mía qué difíciles son estos nombres, que es un personaje que por un lado es capaz de una enorme generosidad y por otro lado, por circunstancias, ya lo sabéis, despierta un enorme rechazo por parte de los lectores por acciones y pensamientos que tiene. Otro de los hilos narrativos es el de Marmeladov, que es la historia del borrachín. Realmente esta historia de Marmeladov iba a ser una historia independiente, un relato que Dostoyevsky planeaba publicar con el título de Borrachines, pero acabó introduciéndolo dentro de la novela, afortunadamente, porque yo creo que lo enriquece mucho. También le da como de alguna manera pie para que hable de un tema que a él le preocupaba muchísimo, que es el tema del alcoholismo asociado a la miseria, un poco el alcoholismo al que se ven abocados muchos ciudadanos rusos del momento debido a la miseria, las condiciones miseras en las que vivían, y además nos regala uno de los grandes personajes de la novela, que es Sonia, de la que vamos a hablar más tarde. Lo bueno de que haya tantos hilos narrativos es que todos estos personajes nos regalan su propia visión de nuestro protagonista. Entonces no solamente conocemos a Raskolnikov por lo que él piensa, por lo que él siente y por cómo actúa, sino también por cómo se relaciona con estos personajes, por cómo estos personajes reaccionan ante él y lo que opinan de él. Eso hace que nuestra imagen del protagonista sea muchísimo más grande. De hecho, conocemos a nuestro protagonista por contraposición de imágenes, por contraposición de ideas, por lo que uno y otro y el de más allá nos va diciendo que es el propio Raskolnikov. Pero realmente, ¿quién es Raskolnikov? Raskolnikov es un hombre que se debate entre la cabeza y el corazón. La cabeza lo lleva a una filosofía absolutamente asocial, mientras que el corazón lo hace extremadamente sensible a las desgracias de los seres humanos, de las personas. Al mismo tiempo es una persona, no, al mismo tiempo no, por este motivo, es una persona que siempre está luchando entre contrarios, ¿no? Debatiéndose entre contrarios. Es frío, pero es cálido,
es apático pero es exaltado cuando algo le interesa mucho, es cruel pero es amoroso y generoso, y es muy lúcido, pero al mismo tiempo es capaz también de una falta de lucidez extrema. O sea, va siempre oscilando de un extremo al otro y por lo tanto es un personaje tremendamente inestable. Otra de las cosas importantes que tenemos que decir de nuestro protagonista es qué motiva este crimen. Y este crimen tiene dos tipos de motivaciones, una más filosófica y otra más crematística. En cuanto a la parte crematística, diríamos que lo que motiva este crimen es la miseria. Primero porque quiere evitar la miseria en la que se ven sumidas tanto su madre como su hermana Dunia, que lo han dado todo, son capaces de prescindir de todo solo para que él pueda estudiar en San Petersburgo. Y por otro lado, también huir de lo que la miseria está haciendo con él. Él tiene un altísimo concepto de sí mismo, él cree que es un hombre, bueno, maravilloso, extraordinario, inteligentísimo, por encima de la media, y que sin embargo la falta de dinero lo convierte en un desgraciado de la vida. Él tiene que renunciar a todo, él no puede seguir estudiando. Cuando personas que no tienen ni la mitad de inteligencia ni la mitad de talento, ni en su opinión lo merecen tanto como él, debido a que tienen dinero, económicamente son solventes, sí pueden seguir con los estudios. Entonces, no solamente es que él opine eso de sí mismo, sino que la imagen que los demás dan de él va por ese camino. O sea, lo describen como un hombre lleno de virtudes y dones. Es un hombre sumamente atractivo en cuanto a su aspecto físico y luego intelectualmente muy inteligente. Y lo dicen todos, era un estudiante muy inteligente, poco sociable, amigo de la soledad, bla bla bla, pero una persona muy inteligente. Luego también la gente se extraña de que no siga estudiando. Si no fuera por los problemas económicos, él seguiría estudiando. Pero hay algo más, hay una motivación que va más allá, que es la motivación filosófica de este crimen. Y es que, y aquí entraría Nietzsche, ¿no?, en juego, y es que para nuestro protagonista, para Raskolnikov, hay dos tipos de seres humanos. Están los ordinarios y los extraordinarios. Para entendernos, los ordinarios serían la masa, ese hombre masa, tan habitual en otras novelas suyas, por ejemplo, Memorias del subsuelo, ese hombre que se considera invisible en medio de la masa, que casi se considera una rata, es un ser mínimo, ínfimo, sin importancia en la sociedad. Y después estarían los seres extraordinarios. Y aquí él habla de una serie de hombres, como por ejemplo Napoleón, que habiendo cometido crímenes mucho más grandes que los de... porque a manos de Napoleón o debido a las políticas de Napoleón murieron miles de personas, entonces están mucho más manchadas de sangre sus manos que las de cualquiera de los hombres que están cumpliendo condena por asesinato en Siberia. Y sin embargo a Napoleón, a pesar de esos asesinatos, se le considera un gran hombre, y precisamente porque es extraordinario, el propio protagonista Raskolnikov, él quiere demostrar que también es un hombre extraordinario, que al igual que Napoleón y todos los grandes hombres, está por encima del bien y del mal, que él puede saltarse cualquier ley con tal de llevar a cabo lo que él considera su misión. Por eso trata de justificar así su crimen. Y consigue un crimen perfecto, porque es muy difícil que lo pillen. Él ha cometido un crimen que debido a cuestiones del azar, por cuestiones mínimas, no lo pillan cuando lo está haciendo. Sale, aparte de que lo hace un poco al azar y a lo loco, que podrían haberlo pillado porque no está realmente bien organizado, es como que la suerte está de su lado. Y la suerte está tan de su lado que incluso para la policía es muy difícil culparlo de este crimen. Es un crimen casi perfecto. Podría salirse con la suya. ¿Pero qué ocurre? Aquí entra el personaje de Sonia, de que hablaremos más adelante. Lo que ocurre es que a través de Sonia, que es el catalizador, él descubre que hay algo peor que el crimen que ha cometido, que hay algo más importante que ser un hombre extraordinario que está por encima del bien y del mal y que puede saltarse las leyes. Lo peor de todo es que él se ha saltado como una ley principal, una ley de amor casi universal, una concepción de amor humano casi universal. Y que todas estas miserias, que todos estos pecados que él ha cometido, tiene que purgarlos de alguna manera, y los purga o debe purgarlos, llega a esa conclusión, a través
del sufrimiento. Y ahí tiene mucha importancia el personaje de Sonia. Sonia es un personaje muy dostoyevskiano porque por un lado su alma está dotada de una maravillosa pureza, pero la miseria la lleva a tomar el camino de la degradación. Ella es prostituta porque es la hija de Marmeladov, su padre es un borrachín, gasta hasta lo que no tiene en alcohol y ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su padre, a la nueva mujer de su padre, a su madrastra y a sus hermanos. Es la María Magdalena de Raskolnikov. De hecho, incluso hay un momento en la novela en que Raskolnikov le lava los pies como Jesús de Nazaret hizo con María Magdalena. Es un personaje que conduce hacia la luz a nuestro protagonista. A través de Sonia él descubre lo que es el bien y lo que es el amor y lo que es el sacrificio para limpiar los pecados. Porque Sonia, que no es culpable de la vida que lleva, sufre de una manera indecible y el propio Raskolnikov considera que ese sufrimiento es lo que la depura de las cosas que se ve obligada a hacer. Hay otros personajes, como la madre, por ejemplo, que es una mujer que es todo amor, la hermana Dunia, que es de una dignidad extraordinaria, ¿qué más? Razumijin, por ejemplo, que es ese amigo fiel que está siempre para Raskolnikov, Porfiri, que es el juez de instrucción, que aquí sí que es verdad que la crítica dice que este juego del gato y el ratón que se da entre Raskolnikov y Porfiri es maravilloso, los diálogos en los que el juez de instrucción trata de pillarlo en un renuncio y lo que hace Raskolnikov es dar una vuelta de tuerca, estos diálogos de contenido filosófico en torno al crimen, en torno a la muerte, son absolutamente extraordinarios y hay una serie de personajes interesantísimos que lo mejor de ellos es cómo nos los va presentando el propio Dostoyevski. ¿Por qué no te los presenta todos de una vez? Sino que los personajes están viviendo en la novela, tú los ves viviendo en la novela. Y lo grande de estos personajes es que hasta que no cierras la última página de la novela, estás descubriendo cosas nuevas de ellos. Luego, mientras los ves viviendo en las páginas, tú vas descubriendo cosas nuevas de ellos. Esto es lo grande que tiene, entre otras muchas cosas, la escritura de Dostoyevski, la escritura de esta novela. El tono que tiene la novela es un tono de alguna manera casi delirante, porque de una manera consciente Dostoyevski no te marca muy bien la línea divisoria entre la realidad y el sueño, entre el sueño y la vigilia, de manera que tenemos una sensación de caos y de delirio cuando estamos leyendo la novela, que es un reflejo del propio caos y delirio que reina en la cabeza de nuestro protagonista, de Raskolnikov. Lo inconsciente aparece en la transcripción de los sueños y las pesadillas, por ejemplo. La epidemia que se nos narra, ese sueño, casi a final de la novela, o la yegua apaleada, que es probablemente una de las escenas más violentas que yo haya leído en ningún libro jamás, o esa pesadilla, ese sueño que tiene Svidrigailov justo antes de ese acto que comete y que ya no sé si decir, bueno, no voy a destripar tanto la novela por si hay alguien que haya llegado hasta aquí, por lo menos que le quede algo por descubrir, ¿no? Todos estos sueños en ningún momento se nos explican, siempre se nos dejan oscuros y nebulosos para que sea el propio lector el que halle sus propias interpretaciones, que por otro lado son unas interpretaciones muy complejas y muy oscuras, y creo que no están narrados transcritos estos sueños, estas pesadillas, para que nosotros los entendamos, sino simplemente para introducirnos en un ambiente de enorme angustia. Uno de los grandes aciertos para mí de Dostoyevski en esta novela es la descripción de ambientes, cómo nos muestra la sociedad de San Petersburgo. Es cierto que se centra brevemente en algunos fragmentos en lo que es la nobleza provinciana a través de Dunia, a través de Svidrigailov, pero por lo general lo que le interesa son las clases más bajas, y las clases más bajas representadas en toda su miseria económica, física y moral, lo que la miseria hace con el ser humano, y por eso hace esas descripciones terribles de los ambientes, de las casas, de las tabernas, de los lugares, ¿no? De las pensiones. O sea, la descripción de la pensión en la que vive Raskolnikov es maravillosa y terrible a la vez.
pero también quiere enseñarnos que la prostitución y el alcoholismo, que son dos de las grandes preocupaciones de Dostoyevski, se deben exclusivamente a lo que la miseria hace con el ser humano, hasta donde lo obliga a degradarse. Esto hace que se hable de naturalismo en la novela de Dostoyevski, prenaturalismo, como si fuese un antecedente a lo que sería el naturalismo en Francia. Pero también hay que tener en cuenta que si esta novela es prenaturalista, España está regalando al mundo naturalismo casi desde el siglo XIV, porque hay fragmentos, por ejemplo, de La Trotaconventos, personaje del libro de Buen Amor, que casi suenan naturalistas, donde ya encontramos naturalismo, por ejemplo, esto en todo el mundo de los criados de la Celestina a finales del siglo XV, y qué decir de toda la picaresca de los siglos XVI y XVII. O sea, si hablamos en Crimen y Castigo de prenaturalismo, tenemos que hablar en España de prenaturalismo. Eso cada uno que lo vea como quiera. Hay gente que considerará que el naturalismo nace en Francia y otra gente que pensará que Francia toma cosas que ya existían previamente. Yo estoy entre estos segundos. La novela transcurre casi mayoritariamente en espacios cerrados, pero eso no quiere decir que no aparezca ningún espacio abierto, y cuando nos los describe en todo su horror. Las calles, las plazas donde la gente vive míseramente, se arrastra míseramente, las orillas del Neva. Son unas descripciones francamente desgarradoras y hacen que la lectura de la novela sea muy inquietante y muy angustiosa, no solamente por los delirios en los que a veces cae el propio protagonista y que nos arrastra con él, sino por también las descripciones de esos lugares por los que se mueven todos nuestros personajes. Espero que este vídeo os haya servido para aclarar algunas ideas sobre Crimen y Castigo. Hay que tener en cuenta que con los pocos minutos que va a durar es simplemente una puerta de entrada que vosotros sigáis investigando. Podéis encontrar cientos de libros en los que se os habla de Crimen y Castigo desde múltiples perspectivas, pero también a través de YouTube podéis encontrar muchísimos vídeos. Por ejemplo, en el canal del profesor Jesús González Maestro, que es un profesor de la Universidad de Vigo, vais a encontrar, no sé si 10 o 12 vídeos analizando concienzudamente la obra. La analiza, es cierto, desde la perspectiva de su teoría literaria, que es, bueno, la crítica de la razón literaria, y en muchas cosas puede que no estéis de acuerdo y en otras sí lo estáis. Como con toda teoría literaria, yo siempre digo lo mismo, no hay una teoría literaria que a mí me convenza totalmente. Cuando conoces varias, te gusta esto de esta, esto de aquella y esto de la de más allá. A mí me parece que los vídeos de este profesor son sumamente interesantes, aunque ni de lejos estoy de acuerdo con toda la interpretación que él hace. Pero lo dicho, si queréis profundizar, podéis mirar sus vídeos, que por cierto también tiene, no sé si 15 o 20 vídeos sobre 100 años de soledad analizada casi elemento a elemento. Esto por si os interesa. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao. Hasta la próxima.